Los riesgos se asumen, pero hay que asumirlos por hacer las cosas bien, que por estar involucrado en cosas que te puede llevar a perder la vida o la libertad. ¿Tenemos miedo? Es una de las preguntas que frecuentemente me hacen. Sin embargo, me ha caracterizado por dominarlo. No me dejo dominar por el miedo. Tomamos decisiones que a veces son disruptivas, generan polémica, se afectan intereses y bueno, genera mucho ruido en la política y en el gobierno. Pocos días después de su publicación más dura contra la infiltración de criminales en la política local, el alcalde Carlos Manso fue asesinado a tiros por sicarios en pleno centro de Uruapan, en México, en el marco de las celebraciones que se daba por el Día de los Muertos, en un hecho que ha conmocionado a la entidad, a la ciudad, al país, ha dejado al descubierto además la magnitud de los desafíos que enfrentaba como mandatario local. A través de redes sociales, el ex embajador de Estados Unidos en México, actual hombre fuerte del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, ha lamentado el asesinato de Manso, ha manifestado la disposición de su país para profundizar en la cooperación bilateral en materia de seguridad para combatir al crimen organizado. Vamos a abrir el debate enseguida en ANCO. Así se manifestó la tristeza de los residentes del municipio de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de su alcalde Carlos Manso el pasado sábado en medio de las celebraciones del Día de Muertos. Familia, amigos y los residentes del lugar le dieron el último adiós. A ritmo de mariachis, el cortejo fúnebre recorrió las calles del municipio hasta la plaza principal donde tuvo lugar el homenaje póstumo. Allí familiares y trabajadores del ayuntamiento montaron una guardia en honor alrededor del féretro. Hoy este legado no se termina, te lo juro, Carlos, que no se termina. Por nuestros hijos, por ti, por mí, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer. Te lo juro que vamos a seguir este pueblo junto contigo, junto con nuestros hijos, juntos tenemos que sacar adelante Uruapan. Pero el crimen del edil independiente de 40 años, quien había solicitado apoyo del gobierno federal para reforzar la seguridad en el municipio, provocó una reacción inmediata de repudio en el estado. Paralelo a su funeral, en Morelia cientos de ciudadanos marcharon para exigir justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pese a que la movilización inició de forma pacífica, terminó en disturbio. Un grupo de personas irrumpió de manera violenta en el Palacio de Gobierno, causando destrozos e incluso incendiando parte del edificio. El asesinato de Manso, que había sido objeto de amenazas debido a su participación activa en el combate a delitos y en junio denunciando que en su municipio había campos de entrenamiento del narco, generó además críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum. Señora presidenta, por favor, dígale a su secretario que necesitamos la ayuda inmediata aquí en Uruapan, Michoacán. Uruapan, Michoacán ya no tiene turismo, ya no tiene apoyos de gente del extranjero, porque esto que pasó ahorita lo vieron niños, niñas, lo vieron familias, infinidad de familias. Él estaba con sus hijos, yo estaba con mis hijas y de repente fue terror, fueron gritos, escondiéndonos atrás de los carros, metiéndonos adentro de las tiendas de zapatos, de las neverías, la gente asustada, los niños llorando. ¿Por qué nos ignoran? El gobierno federal salió al paso y aseguró que Manso contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de este año. Descartan que el personal de seguridad de Manso esté involucrado o tenga vínculos con el crimen organizado. ¿Cuál era el papel de la Guardia Nacional? Era proporcionar seguridad periférica. En diciembre se realizó un análisis de riesgo. Se estableció coordinación con el alcalde y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la policía municipal. Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde.
son ellos los que reaccionan, porque como ya lo dijo el general secretario, estaban en su círculo primario, ellos estaban en el primer círculo, ellos han declarado en la Fiscalía General. Estamos trabajando en conjunto, de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado de Michoacán. Según el Gabinete de Seguridad Federal, el arma utilizada en el ataque podría estar relacionada con dos grupos del crimen organizado que operan en Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. Y tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan en el estado de Michoacán, Carlos Manso, la mandataria Claudia Sheinbaum convocó de forma urgente a un gabinete de seguridad en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Además, ha respondido también a las críticas que ha recibido ella como mandataria por la política de seguridad, también las acciones tras el asesinato de Carlos Manso. La derecha. La guerra contra el narco, que regrese García Luna. ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores. O dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, hablando sobre este hecho lamentable que se ha dado. Voy a darle la bienvenida en México a Ricardo Alvarado, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. También voy a saludar en México a Juan Carlos Piña. Él es consultor en Derechos Humanos y Seguridad. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un buen día para usted. Y también la bienvenida y los buenos días en México a Fernando Vela Unzarán. Él es analista político, editorialista. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Un fuerte abrazo. Gracias a los tres por participar en esta primera intervención. Ricardo Alvarado, empiezo con usted para un poco reflexionar lo que revela el asesinato del alcalde Carlos Manso sobre el nivel de riesgo que enfrenta actualmente un funcionario local, además, los que están en una función similar en México. ¿Cuál sería su reflexión para empezar y abrir el debate? Adelante. Gracias. Creo que vaya, es un síntoma gravísimo de la alta vulnerabilidad de las autoridades municipales que están enfrentando a la delincuencia en ciertos cada vez más grandes sectores de México. En lo que va del año hay 8 alcaldes que han sido asesinados. A causa en común, ayer una organización civil en México ayer publicó un conteo de 56 personas que han sido asesinadas durante este año, que tienen algún tipo de relevancia política. Y dependiendo un poco cómo hagamos las cuentas, más o menos del 2008 a la fecha, hay alrededor de 45 autoridades municipales, alcaldes, pues, que han sido asesinados en funciones. En Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca. Me parece que lo preocupante es que hay historias que se parecen a la de Manso, en la que son esfuerzos extraordinarios individuales por combatir los problemas de delincuencia en su municipio sin tener un apoyo total o un apoyo lo suficientemente fuerte de las autoridades estatales y de las autoridades federales para poder contrarrestar este tipo de amenazas. Creo que esa es la parte más preocupante de esta historia. Y esto es importante lo que usted acaba de señalar, Ricardo, esfuerzos extraordinarios que a veces intentan hacer funcionarios, pero no pueden, no lo logran.
Voy a darle la palabra ahora a Juan Carlos Piña también con la inquietud, hablando de lo real, lo profundo además que se deja ver cuando se registran hechos como estos, infiltración del crimen organizado, dentro de lo que es la opinión o la actuación de una estructura municipal, alguien que estaba denunciando, además, que siempre estaba opinando sobre la inseguridad del crimen organizado, cuestionaba algunas políticas de gobiernos anteriores, en su momento las de AMLO, de dar abrazos, no balazos. Bueno, ¿qué decir sobre la muerte del alcalde? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, sus últimas manifestaciones públicas del alcalde señalaban: no quiero ser otro de los ejecutados. Hoy sabemos que estas expresiones no constituían mero activismo político, sino un ejercicio legítimo de la autoridad municipal en defensa del orden. Manifestaciones que el día sábado, 1 de noviembre, pues fueron silenciadas a través de un atentado, lo cual preocupa a la sociedad, porque bien lo decía el doctor anteriormente, pues no es un hecho aislado, es otra más de estos frenos ilegítimos que le ponen a quienes deciden alzar la voz en favor de la seguridad. Gracias por esta primera intervención. Fernando, ya identificados algunos de los motivos, el problema en realidad que hay con los gobiernos locales, con quienes deciden alzar la voz, actuar en contra de hechos como estos, el crimen organizado, en México particularmente. Quiero enfocarnos en los factores que están acrecentando esta situación: corrupción, impunidad, pobreza o falta del Estado de Derecho, que han permitido que se llegue hasta esta situación, donde no hay garantías para la vida de un alcalde. Sí, por supuesto. Lo que hay es una economía criminal muy extendida, muy fuerte. Habría que decir que hace apenas un par de semanas asesinaron a un líder limonero, Bernardo Bravo, que había precisamente se hubiera opuesto a las extorsiones, y unos días antes del tianguis limonero donde iban a estar, pues acaban también con su vida. Y en el caso de Manso, pues bueno, el reto fue brutal, porque fue en una verbena popular, fue en la ceremonia de las velas. En México es muy importante el Día de Muertos, y no se diga en Michoacán. Pues en ese contexto, una verbena popular enfrente de familias, con lleno en el Zócalo lleno, en el centro de Uruapan lleno, ahí es donde retando a toda la seguridad que pudiera tener, se van sobre él, ¿no? Y Manso no dejaba de pedir ayuda al Estado, aunque le tenía desconfianza a la Guardia Civil Estatal, lo dijo en muchos momentos, más por los mandos, pero a la Federación no dejó de pedir. Le dieron 200 miembros de la Guardia Nacional, le duraron 2 semanas y se lo retiraron sin ningún tipo de explicación. Y esas cosas, pues evidentemente han generado esta desconfianza, porque Manso hablaba del elefante en la sala. ¿Y cuál es el elefante en la sala? Pues la connivencia entre el poder criminal con el poder político. Porque hay que entender también que les abrieron las puertas electorales, han sido operadores electorales las fuerzas criminales. Y bueno, ese asunto también Manso lo señaló, lo denunció, y bueno, las consecuencias parece que es un reto al Estado, aunque ya no, en Michoacán es difícil saber dónde acaba el Estado y dónde empieza el crimen. Claro, Fernando, y eso es importante lo que usted ha señalado, esa denuncia que él hacía. No la hizo una vez, la hizo algunas veces por varios medios, además en redes sociales. Era muy activo denunciando eso, y eso de no esperar no ser el último alcalde, el próximo alcalde que podía ser asesinado. Bueno, la pregunta aquí es el poder criminal con el poder político, que usted lo ha citado. ¿Dónde falla el Estado mexicano? En la protección
de las autoridades locales que se atreven a alzar la voz y a denunciar? Sí. Bueno, el Estado mexicano falla el Estado mexicano falla desde el inicio. Yo creo que precisamente desde que se decidió de alguna manera coexistir con la economía criminal. Yo creo que lo que atacaba Manso al decir la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos venía en la parte que no se veía, era esa, la de convertirlos en aliados electorales. Y nada es gratis. Obviamente, frente a dejar hacer a los grupos criminales, pues se extendieron territorialmente, políticamente, económicamente, y son un factor de decisión muy duro. Lo que significa en términos de, por ejemplo, extorsiones a los limoneros, a los aguacateros, etcétera, son millones de pesos a la semana, simplemente de la extorsión a los productores. Es una economía criminal consolidada, etcétera. Entonces, el peor mensaje es que quien se revela a eso, quien se resiste a eso, ha sido, pues en este caso, atacado mortalmente, ¿no? Insisto, el líder limonero fue muy fuerte porque era muy vocal también con la lucha contra la extorsión, y ahora al alcalde quizás que más estaba haciendo una insistencia en enfrentar al crimen de manera frontal y romper con las connivencias o las relaciones de complicidad entre política y criminalidad, ¿no? Y además, un hecho que todavía enrarece más es que Carlos Manso era un potencial candidato opositor a la gobernatura de Michoacán. Consultor Piña, enfrentar al crimen de manera frontal, como lo está expresando Fernando, es muy difícil. Ha sucedido o sucede en México, en Colombia, con la muerte también del candidato presidencial Miguel Uribe, en Ecuador en su momento también con el ex candidato presidencial, pues Fernando Villavicencio. ¿Qué tipo de mecanismos podríamos mencionar aquí que se podrían implementar para blindar la política municipal, en este caso, hablando de México, aterrizando esta situación en México, del narcotráfico, de los grupos criminales? Claro, efectivamente nosotros no podemos recurrir de manera inmediata a un estado de excepción de facto, donde volvamos a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Sin embargo, bueno, creo que el tema del fortalecimiento de las policías locales es una alternativa viable que se ha comprobado, tiene efectos, pero al punto donde nos encontramos el día de hoy, donde parece que ya se ha establecido un orden político paralelo, es decir, un régimen de gobernanza criminal, creo que uno de las estrategias sería desmantelar o depurar las instituciones que hayan infiltrado. Y esto no es una cuestión inmediata, esto viene desde los procesos electorales, desde el financiamiento, desde el mismo temor que le inculcan a la sociedad para que el voto se ejerza en favor o en contra de determinada persona. Entonces creo que una herramienta importante sería el desmantelamiento y sobre todo fiscalías que se encarguen de indagar sobre las estructuras gubernamentales que tienen ya infiltración de ciertos actores que pertenecen a las estructuras criminales. Gracias. Ahora, luego de la reunión que citábamos hace un momento, esta reunión de emergencia que citó la presidenta Claudia Sheinbaum a todo su equipo, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien conoce y quiere mucho México, estuvo ahí de representante también de los Estados Unidos, fue embajador de Estados Unidos en México, ofreció cooperación de su país para erradicar el crimen organizado tras el ataque que tuvo el alcalde Manso. De esta manera lo expresaba y luego volvemos, Ricardo Alvarado, para comentar sobre esta ayuda que ofrece Landau. En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien
quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. Que en paz descanse. Ricardo, ¿qué lectura tiene el pronunciamiento de Christopher Landau y la oferta de cooperación de los Estados Unidos con México? Vaya, creo que primero me parece que necesitamos mejores esquemas de intercambio de información con Estados Unidos. Y es particularmente polémico porque en términos de política interior este tipo de medidas normalmente son leídas como un posible intervencionismo, ¿no? Y digamos, esto se suma a un contexto particularmente delicado dentro de la región en el que los eventos que están pasando alrededor de Venezuela o de Colombia pueden poner un poco más de presión adicional sobre el gobierno mexicano, sobre la cooperación y en los términos en los que puede funcionar con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que debe haber reglas claras sobre cómo funciona esta cooperación. Creo que tiene que ser en un diálogo con las autoridades federales, con el gobierno nacional, digamos, y que corresponde al gobierno nacional luego coordinar esfuerzos extras con las autoridades locales. Si me permites, quisiera como reaccionar un poco, estando de acuerdo con lo que decían Juan Carlos y Fernando. Creo que hay un problema, por un lado, con la estrategia. Esto que comentaba Fernando lo hemos visto pasar varias veces, ¿no? Pasa algo de seguridad preocupante en una región del país y se movilizan 300, 400 o 1000 guardias nacionales a un punto de la República y pasadas un par de semanas estos guardias nacionales son retirados para ir a atender el siguiente incendio, el siguiente problema específico. Y creo que eso denota una falta de estrategia de fondo para poder atender la emergencia de seguridad en el país. Eso por un lado. Y por el otro, sobre lo que comentaba Juan Carlos, en la relación que hay en la política con la delincuencia organizada, justo creo que es una cosa que tenemos que empezar a discutir tanto desde las fiscalías como desde los gobiernos locales, la presencia de ciertos personajes que son señalados por tener vínculos con la delincuencia organizada y que siguen en la vida pública del país. Pienso, por ejemplo, en concreto en dos candidatos a diputados federales en las elecciones más recientes mexicanas, las de 2024, de estar señalados, de estar vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, una organización delincuencial con mucha presencia en Michoacán, y que uno de ellos hoy ocupa un cargo dentro del gobierno estatal de Michoacán. Y ambos fueron candidatos, no llegaron, eran candidatos a diputado plurinominal, pero no ganaron. Justo me parece preocupante que este tipo de perfiles se mantengan presentes en nuestra vida pública sin que sea investigado si tienen vínculos o no. Es decir, en momentos en los que tenemos este problema de seguridad, sí es importante que los funcionarios públicos que representan a las autoridades en México tengan claro que no tienen este tipo de vínculos. Y creo que no hay un mecanismo claro social, gubernamental ni político que nos permita filtrar este tipo de perfiles de nuestro sistema electoral. Y eso justo pues, perpetúa, creo, elección tras elección, la presencia de estos perfiles. Ahora, quiero retomar un poco el punto que mencionaba Ricardo al comienzo de esta intervención con Fernando. En momentos en los que internacionalmente se habla, volviendo a la oferta que hace Estados Unidos, en este caso Landau, para ayudar a México en esta lucha contra el crimen organizado, en momentos en que Maduro en la región habla de intervencionismo por parte de los Estados Unidos, Petro también replica el discurso, debe México, debe Claudia Sheinbaum, en este caso, pupila de AMLO, aceptar un mayor involucramiento estadounidense en temas de seguridad, o eso vulnera su soberanía, como apuntan algunos mandatarios en la región? Y bueno, habría que decir que nunca antes había habido tanta cooperación en la lucha contra la delincuencia entre Estados Unidos y México como ahora. Hay vuelos de la CIA que nos hemos dado cuenta que están sobre el territorio mexicano. Claudia Sheinbaum le entregó 55 capos del crimen organizado a Estados Unidos sin juicio de extradición. Evidentemente Estados Unidos ha presionado mucho sobre el huachicol fiscal, dónde están los millones de litros de combustible ilegal, etcétera. Hay una cooperación como nunca. ¿Cuál es el tema?
que hay una línea que no se ha rebasado y que yo creo que los Estados Unidos lo están discutiendo en su territorio, que es acciones militares de Estados Unidos en México en colaboración o en cooperación con México. Eso no se ha aceptado, pero en la cooperación, en todo lo demás, como nunca antes ha habido eso, entre otras cosas, porque México está en una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Pues esta simbiosis entre el crimen y el gobierno, que se permitió muchísimo en el sexenio pasado. Eso nos pone en un asunto de debilidad. Donald Trump no ha quitado el dedo del renglón de que hay una alianza intolerable del crimen organizado con el gobierno y que en México gobiernan los cárteles, etcétera. Y tiene evidentemente muchos elementos para sostenerlo, y eso ha debilitado a México en su situación. Pero lo que todavía no hace, el único punto quizás que no ha cedido México es el de que puedan hacer acciones las fuerzas norteamericanas en México, que puede ser con drones, en ataques directos. Ya lo de el sobrevuelo de aviones, etcétera. O sea, hemos llegado a un grado de cooperación que no se tenía antes y tiene que ver con esa debilidad. Porque una de las cosas que hay que hablar de la historia, porque Michoacán no es el único estado donde tenemos una crisis muy fuerte. El otro, por ejemplo, también del Pacífico es Sinaloa. Y los dos, hubo elecciones en 2021 y en los dos el crimen organizado fue factor importante y protagonista de la elección. Si tú conviertes, o más bien el hecho de convertir a los cárteles en aliados electorales, eso les abrió la puerta, les dio mucha influencia y eso es lo que está de alguna manera, se está cargando. Hay mucha complicidad en eso, ¿no? Y parece ser que, por supuesto, ahora hay que ver cómo se da seguridad, etcétera, pero también recordemos que un objetivo explícito de la actual administración es proteger a la anterior administración, porque López Obrador pues, le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum prefiere esto. Por eso, en lugar de responsabilizar esta indolencia frente a los criminales, que fue la política de abrazos, que también era de alianzas electorales, en lugar de responsabilizar eso o tratar de atender eso, va y responsabiliza a Felipe Calderón, que dejó el gobierno hace 13 años. Y por cierto, ya quizás ahonde después en otro tema, que es la militarización. Este gobierno es el que más ha militarizado el país, nada más que no es una militarización para enfrentar al crimen, más bien la militarización que es sin precedentes, que ya tiene la seguridad pública y que ha sido a costa de debilitar a las policías locales, que no las fortalecen porque todo el presupuesto es a la militarización a nivel federal, ¿no? Eso también habrá que verlo, porque no es lo mismo la militarización con Calderón que la militarización con López Obrador, a pesar de que llegó a un nivel mucho más fuerte, mucho más claro, e incluso constitucionalmente las Fuerzas Armadas ya tienen control de la seguridad civil en México. Fernando. Vamos a tocarlo más adelante también, este tema de la militarización que usted menciona en México. Vamos a pagar un corte comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo, estamos hablando sobre este hecho, el lamentable hecho, el ataque que se dio durante el fin de semana, la noche del 1 de noviembre del 2025, durante la inauguración del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio. Carlos Manso se encontraba acompañado de su familia y colaboradores cuando hombres armados abrieron fuego en medio de la multitud. Uno de los agresores, según la policía, ha sido abatido por fuerzas de seguridad en el sitio, mientras otros han sido detenidos. Esta acción violenta ocasiona temor, indignación también entre los mexicanos y rápidamente generó reacciones de condena a nivel estatal, nacional e incluso internacional. Volvemos enseguida. El crimen del alcalde mexicano Manso ha desatado críticas al gobierno federal. Se han registrado manifestaciones en Uruapan y la capital del estado de Michoacán, en Morelia. Algunos días ya de manifestaciones, movilizaciones que han terminado en violentos disturbios. Más de 200 personas entre estudiantes y ciudadanos se tomaron, por ejemplo, las calles del centro de Uruapan para protestar por el asesinato de su alcalde. Han exigido al gobierno federal justicia. Los residentes de la población portaban carteles alusivos a las frases que usaba Manso. Además, instalaron un altar en el lugar donde fue asesinado.
También en los alrededores del Palacio de Gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, se convirtió ahí estos alrededores en escenario de disturbios, manifestantes que exigían justicia tras el asesinato de Carlos Manso y la renuncia del gobernador. Fueron reprimidos por la policía, más de una hora de enfrentamientos, hubo ráfagas de gas lacrimógenos, gas pimienta, disparos de pintura. La mayoría de los jóvenes se retiró del área, al menos 2 de ellos fueron detenidos. Seguimos aquí en Ángulo. Juan Carlos Piña, consultor en derechos humanos, en seguridad, preguntarle cómo afecta este tipo de crímenes la confianza ciudadana en las instituciones, en la democracia local. Además, estamos viendo la respuesta ciudadana que se ha dado en las calles justamente con este tipo de manifestaciones en algunos puntos del país, rechazando la violencia desmedida que hay contra los funcionarios. Claro, efectivamente creo que uno de los factores que más afectan o los aspectos que se ven más afectados es la confianza de la ciudadanía, no solamente derivado de estos hechos, como lo ocurrido el sábado, sino ante la respuesta por parte de las autoridades para el seguimiento, partiendo de qué acciones preventivas quiere ver la ciudadanía, qué tipo de mecanismos alternativas hay para la no repetición de los hechos y cuáles son las causas legales a partir de que la autoridad tiene conocimiento. Todo acto de autoridad, todo acto de omisión que derive impunidad va a generar desconfianza por parte de la ciudadanía, y esta desconfianza también redunda en una apatía para ser parte de las acciones del gobierno. Hoy en la mañana platicaba la presidenta que parte de la estrategia que presentó esta mañana involucraba a diversos sectores de la sociedad. Pero creo que también estos sectores de la sociedad van a ser incentivados a formar parte de estas políticas públicas desde el momento en que tengan conocimiento que se hace efectiva su voz y su propuesta. Entonces, es una cadena de acciones que tiene que redundar, repito, en recuperar la confianza por parte de las y los ciudadanos en el actuar de sus representantes. Ricardo Alvarado, usted como investigador de Mexicanos contra la Corrupción, un poco hablar de este mensaje que envía el asesinato de un alcalde, además en un evento multitudinario, un festival del Día de los Muertos, una de las celebraciones además más emblemáticas que tiene México. Creo, me parece que me gustaría como dividirlo en dos partes. Una, estoy de acuerdo con Juan Carlos en que tiene un impacto profundo en la confianza ciudadana, ¿no? Y en la percepción de seguridad. Y esto entra un poco en crisis con el discurso gubernamental. Creo que no solo es de este gobierno, y vaya, viene del anterior y de los anteriores, como muy preocupados por las cifras. Y esa preocupación está como muy concentrada en la tasa de homicidios, ¿no? Entonces, el gobierno federal actual está queriendo presumir una cifra de homicidios, tomando como unos intervalos de tiempo extraños, pero en términos generales podríamos decir más o menos que, dependiendo qué día agarremos, la tasa de homicidios en México se ha reducido entre un 15 y 10%, digamos, durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero creo que eso, digamos, el utilizar a la tasa de homicidios como un indicador de seguridad se vuelve, genera incentivos perversos, porque justo eventos como el homicidio del presidente municipal de Uruapan destruyen la confianza ciudadana y tienen un impacto mucho más profundo que un asesinato más. No, justo es un asesinato en un evento público. Vaya, pareciera como un cálculo que genera muchísima incertidumbre en la población de Uruapan, ¿no? Entiendo que el ayuntamiento ahora habla de nombrar a su esposa como la siguiente, como la nueva presidenta municipal de Uruapan, a Griselda Quirós, me parece ese apellido.
pero justo creo que manda este mensaje preocupante sobre la confianza ciudadana. Y por el otro lado, por el de la impunidad, vaya, donde va ahorita parada la investigación es la persona responsable, es decir, la persona que disparó la pistola fue abatida en ese momento, hay otras 2 personas detenidas y hay una gran especulación sobre las personas responsables que mandaron matar al alcalde. Creo que eso abre de nuevo la discusión sobre la importancia de tener fiscalías suficientemente capacitadas para poder hacer una investigación en serio. Creo los asesinatos que ha habido este año, pienso en Ciudad de México hay 3 en concreto, el del abogado David Cohen y 2 funcionarios de la Ciudad de México. Pero hay otros en Guerrero, en Oaxaca, en Sinaloa, en donde las fiscalías no han podido explicar bien las intenciones detrás de estos asesinatos, ¿no? Justo en el mensaje de la presidenta Sheinbaum de hoy, hablaba de proponerle a la sociedad de Michoacán, al Congreso local de Michoacán, una iniciativa para fortalecer la Fiscalía Estatal. Ojalá que no sea una imposición desde la Federación, sino que se trate de un verdadero esfuerzo que, como decía Juan Carlos, que impulse a las comunidades dentro de Michoacán a discutir este tema, a abrir las cadenas de financiamiento para poder estructurar bien una fiscalía que pueda investigar, que pueda detectar y que pueda abatir la impunidad, porque creo que eso sí puede abonar a reconstruir esta confianza que ahorita está totalmente comprometida. Ya. Fernando, a propósito de eso, de esa discusión que se debe poner sobre la mesa, que bien la cita Ricardo, ahondemos sobre lo que usted me dejaba pendiente en el bloque pasado, la militarización, la estrategia que nunca ha pacificado México. En los últimos 25 años, al menos la militarización del país ha sido la principal respuesta del Estado mexicano a la inseguridad. Hoy se enfrenta a empresas criminales que además se van innovando. Y han existido también en México diferentes estrategias y todas al parecer sin mucho éxito. Sí, así es. Y bueno, decía la frase esta tan citada de que la definición de un loco es pensar que va a tener resultados distintos si hace lo mismo. Y es correcto, me parece que ahora se quiere escuchar a la sociedad. Me parece muy tarde, pero más vale tarde que nunca. Cuando asesinaron a 2 jesuitas en Chihuahua, la iglesia convocó a un diálogo nacional muy importante donde participaron innumerables instituciones educativas, organizaciones civiles, ciudadanos, y se llamó Diálogo Nacional por la Paz. Y le entregaron, y me parece que ahora, ya que ahora sí que muerto el niño a tapar el pozo, ahora dicen que van a hablar con la sociedad para buscar una lógica más interdisciplinaria, más participativa, más social. Bueno, ojalá funcione, nada más que no puede quedarse solo en Michoacán, tendría que irse y yo creo que no debería partir de cero. Este diálogo nacional por la paz fue muy importante, han avanzado mucho y es en ese mismo camino y ojalá. Pero hay cosas que van a entrar que son los nudos muy fuertes. Mire, yo le hablaba del asesinato de Bernardo Bravo un par de semanas antes del alcalde, que era el limonero. Para entender la economía criminal que hay en la industria, por ejemplo, de este producto, les tienen que pagar derecho de piso para producir, tienen que pagar derecho de piso para cortar el limón, tienen que pagar derecho de piso para empacarlo. Y luego además los obligan a venderle el producto a alguien que le llaman coyote, que les paga muy barato el precio para que el dinero de la intermediación sea de ellos, que se convierta en una especie de monopolio de la intermediación. Es decir, toda la economía criminal, toda la producción de Michoacán subordinada a la economía criminal de ese tamaño, y esos son el tamaño de los intereses que tienen que afectarse. Sí. Me debo ir a un corte comercial, regresamos enseguida, muy brevemente ya con las conclusiones del programa para mis 3 panelistas. Volvemos. En el momento, el homicidio del alcalde Manso no ha sido identificado, ha dicho el fiscal de Michoacán. El agresor abatido, al parecer, era un menor de edad, según lo último que ha sido trascendido por parte de Carlos Torres. El arma ha sido vinculada a otros homicidios cometidos en octubre en el estado. Vamos inmediatamente con las conclusiones del programa Ángulo. 1 minuto para cada uno de mis panelistas que me han acompañado el día de hoy. Ricardo Alvarado, empiezo con usted. Adelante.
Gracias. Yo creo que ante este lamentable suceso que pasó en Uruapan con Carlos Manso, necesitamos repensar la estrategia de seguridad nacional, no solo para lidiar con inteligencia a nivel nacional, sino también para reconstruir las policías estatales y municipales, para detectar estos huecos que hay, por un lado, en el apoyo que necesitan espacios particularmente delicados como Uruapan, y por el otro también en la relación que tiene la política electoral con la delincuencia organizada. Me parece que necesitamos mecanismos de vigilancia y de verificación de candidaturas para poder desligar al sistema político de los perfiles vinculados con la delincuencia organizada. Gracias. Juan Carlos Piña, adelante. Gracias. Coincido totalmente con lo que comenta Ricardo. Tenemos una tarea importantísima como sociedad, entre sociedad y gobierno. Primero que nada, una investigación sistemática de nexos político-criminales a nivel municipal y estatal, que era algo que ya el alcalde Carlos Manso hacía mucho énfasis en ese tema. Hay que fortalecer las fiscalías, hay que depurar las instituciones. Venimos de reformas constitucionales en México de gran relevancia, pero no se hizo mucho respecto a la entidad persecutora del delito. Y desde luego vamos a pugnar porque se garanticen elecciones libres y justas mediante el mapeo de, riesgos por sección, etcétera. Hay una tarea muy importante que involucra la participación de todos los sectores que componen la sociedad, académico, profesional. Entonces, queda mucho por hacer. Yo espero que se repiense la estrategia y que se sume a la comunidad para la prevención y la no repetición de estos tan lamentables hechos. Fernando Belaunzarán, analista político, editorialista. Cierro con usted esta ronda de conclusiones. 1 minuto también para usted. Adelante. Bueno, que ojalá esta crisis se convierta en oportunidad, que efectivamente se escuche a la sociedad, su intervención, y se entienda que recuperar el espacio público, recuperar esto es una tarea conjunta en donde obviamente el Estado tiene que hacer evidentemente su parte, tiene que haber una depuración del Estado porque está profundamente penetrado por el crimen. Eso es una realidad y que no se puede ocultar. Ese es el elefante en la sala que no se puede... uno no se puede engañar frente a eso, y sí tiene que haber una estrategia de depuración, y por supuesto lo que tiene que ser es una estrategia de paz que parta de lo municipal, fortalecer a las policías municipales, fortalecer a las policías estatales, darle recursos, capacitación, fortalecimiento, porque la militarización, como ya vimos, ha fracasado durante mucho tiempo. Y pues ojalá de esta crisis sea la oportunidad y se aproveche, que no sea solo un asunto mediático, no sea solo un asunto de propaganda, no sea un asunto solamente para pasar en la circunstancia difícil por la gran crítica que se hizo después del asesinato de Manso, sino que esto efectivamente sea un parteaguas para bien, porque vaya que necesitamos recuperar la seguridad y la tranquilidad en México. Me voy a una pausa comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy hablando del asesinato del alcalde Carlos Manso desde México. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por haber estado con nosotros. También a Juan Carlos Piña, consultor en Derechos Humanos y Seguridad. Y siempre es un gusto contar aquí en Ángulo con el criterio de Fernando Belaunzarán. Él es analista político y editorialista. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.